Buenas tardes. Muchas gracias a Pablo y a todo el equipo de IDEA por invitarme a participar de este panel, en este caso moderando a Gabriel y Marcelo. Bueno, en este panel de sentencias tributarias que ayudan a crecer. Bueno, las empresas justamente buscamos ese crecimiento, la mejora en nuestra realidad tributaria. Lo hacemos permanentemente, pero más en un contexto de reordenamiento, digamos, económico y político. Y en ese marco, nuestros accionistas nos preguntan básicamente dos cuestiones. Ese crecimiento viene a la mano de reformas a nivel normativo, proyectos. Y lo otro que nos preguntan es, bueno, ¿cómo acompaña la justicia, cuál es la reacción de la justicia a ese entorno, ¿no? a ese reordenamiento? Por supuesto, la justicia hoy está tratando cuestiones que se originaron hace X años para atrás. Pero bueno, podemos decir que hay un cierto clima de época, o bueno, ustedes ya me dirán si lo ven así, en materia de timing, en materia de qué cuestiones la Corte decide abordar o cuáles no. Entonces, bueno, hemos seleccionado una serie de sentencias, principalmente de Corte y de Cámara, para analizar ese contexto actual de la justicia. Y ahí el primero de esas seis sentencias, ahí Gabriel, el caso de Buyout contra la provincia de Misiones, sobre la exigencia del pago cuenta por la introducción de mercaderías. Es un tema importante, no es el primero, pero bueno, es relevante por la competencia y demás. ¿Qué podemos extraer de esa? Sí, a ver, me uno a lo que dijiste al principio, gracias a Pablo, a las autoridades de IDEA, tal como dije en otros años, a Mariela, a Daniel o a Carlitos Zungel, que gentilmente me han ido invitando a lo largo de los pocos años que tengo de vida, de profesión, para seguir aprendiendo, como digo yo acá. A ver, Buyout es una causa muy particular, porque uno está acostumbrado a las causas que llegan a la Corte y que la sentencia, entre el dictamen de la Procuradora y la sentencia propiamente, digamos, son larguísimas. Y en Buyout la sentencia, digamos, son 2 carillas. ¿Sí? En Buyout, básicamente, lo que hace la Corte es, primero, admitir el recurso de inconstitucionalidad y la acción de amparo con medida cautelar, pero básicamente remitiéndose a otro fallo anterior, que es Loma Negra, relacionado con el mismo tema, donde justamente lo que se discutió es el tema de esa aduana interior y la falta de potestad que tiene el fisco de la provincia de Misiones de establecer ese pago a cuenta, porque es un pago a cuenta de un impuesto que en la norma habla del control de la mercadería que entra a la provincia. Entonces, si es el control de la mercadería que entra a la provincia, y acá me voy a remontar a lo que me contaron, yo no lo viví a esto, pero me contaron que hace muchos años había unas tasas de bromatología y algunas que se llamaban de seguridad e higiene que empezaron a proliferar en el reino de Córdoba y después se fueron expandiendo a otros reinos, ¿sí? Que también lo que decía la norma que iba a gravar era una cosa y lo que terminaba grabando era otra y el impuesto era otro. En esta sentencia lo que le dice la Corte básicamente a la provincia de Misiones, a la Dirección de Rentas, es abstenete de cobrar esto, vuelva al fuero anterior para que se dicte sentencia teniendo en cuenta esto, porque es, digamos, de nulidad absoluta el cobrar este derecho o tasa de introducción de mercaderías dentro de la provincia por aduana interior, bla, 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 bla. Creo que es muy importante este fallo, sobre todo porque pensemos en algo. Exportaciones, ¿sí? Puerto de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, y mucha mercadería va a parar hacia Misiones para salir. Entonces, esto encarecía notablemente el precio de los productos, obviamente, porque o lo tenía que absorber la compañía, pero recordemos otra cosa. Además de esta tasa o derecho de introducción en la provincia de Misiones,
estaba el pago a cuenta de las retenciones. Bueno, esto corre por cuenta mía exclusivamente. Yo ahora me voy a quedar mucho más tranquilo porque a partir de diciembre del 2024 o principio del 2025 no va a haber más saldos a favor en ingreso bruto, no va a haber más pagos a cuenta, nada. Yo repito lo que escuché. Repito lo que escuché, entonces me quedo tranquilísimo. Ya ni vamos a hablar de BIUT ni de nada, ¿no? Pero bueno, hablemos del otro fallo. Y lo otro importante es la competencia originaria. Y la ¿no? competencia originaria de la Corte. Y los tiempos de la justicia. Que Marcelo, otro de las sentencias es Bayer. La Corte ha tenido la oportunidad en los últimos tiempos de despedirse en materia de precio de transferencia. Y bueno, Bayer es una de esas causas. Justo antes decía typing, ¿no? En los tiempos de la justicia que estamos discutiendo periodo fiscal, si no recuerdo mal, 99. Sí, señor. Así que, bueno, de ahí que podemos rescatar de esas. A ver, un segundito nada más. Al igual que Gaby, quiero agradecerle a Pablo, la presencia también de Daniel, de Charlie, todos los que han dirigido en su momento, de Mariela, esta red que es maravillosa realmente, y felicito una vez más el corazón que le ponen porque han crecido de una manera muy, muy importante y esta presencia da cuenta de eso. Y para mí es un honor estar acá realmente en compañía de ellos. Y con relación a este tema y sobre todo pensando en la consigna, el sistema tributario como factor de crecimiento, previo a comentar el fallo Bayer, quería decir que como reflexión desde la cual veo todo este tema, ¿no? Uno piensa en el Poder Judicial y como bien decía Diego aquí, es una pregunta, ¿no? ¿Atraemos inversiones o no en función de la seguridad jurídica que podemos proveer? Pero también es cierto que este es el tiempo, y creo que el primer semestre da cuenta de esto, es el tiempo del Poder Legislativo y es el tiempo del Poder Ejecutivo. El primer semestre lo transitamos, estuvimos ahí en vilo, con si pasaba por diputados y después por senadores y después de vuelta por diputados y después se desprendía el bloque de lo que termina siendo la ley de paquete fiscal, de lo que fue ley de bases. Pero bueno, en definitiva el 8 de julio recibimos el boletín oficial con las leyes publicadas y ahora estamos recorriendo este segundo semestre con el trabajo de la AFIP de reglamentar y de hacer posible que todo esto que, en lo que a nosotros respecta, ¿no? La AFIP digo, que sea posible todo lo que está previsto allí. Por lo que pienso que este es el tiempo para que el Congreso tenga un rol activo, un rol realmente teniendo en cuenta que atraer inversiones y que generar el crecimiento es en gran medida algo que depende de ellos, ¿no? Más allá de ocuparse de aumentos salariales. Con respecto al fallo, yo pensaba también en palabras de la actual administradora federal de Florencia Mizrahi, que decía hace poquito en la Asociación de Estudios Fiscales que ella está convencida de que el modelo del organismo tiene que mutar de un modelo de control a un modelo de confianza, de colaboración, de transparencia, lo cual es muy esperanzador y que lo verbalice ya entusiasma. Ahora veremos cómo se traduce esto en la práctica. Y traje un par de grajeas para comentar después que me parece que pueden ser punta de lo que podemos esperar o lo que deberíamos esperar en pos de esa transparencia y de esa colaboración. Yendo concretamente a la causa Bayer, que está dentro de mi top 10 de empresas valientes que discuten temas, ya son leading case en alícuotas diferenciales, ahora en precios de transferencia, nos encontramos con un caso donde se discute si en el periodo fiscal 1999 era de aplicación o no el método del rango intercuartil, el método que permite detectar y eliminar los valores que salen de la media. Cuando este método fue introducido por la propia AFIP en el año 2001 a través de la Resolución General 1122. Es decir, salvo que tenga poderes adivinatorios el contribuyente, difícilmente podría haber hecho aplicación de este método cuando ni siquiera estaba previsto a nivel normativo. Me detengo un minuto en el fallo del Tribunal Fiscal que resolvió en el año 2018 una determinación de oficio del 2005. Presten atención, ¿no? Los hitos de los periodos. En 2018 sale finalmente la sentencia, un lujo el voto del siempre bien recordado contador Rubén Marcheski, que hace cita hasta del profesor de la Universidad de Génova, Víctor Ukmar,
invoca al profesor José Osvaldo Casás para fundamentar el por qué es absolutamente improcedente pretender una aplicación retroactiva de un método que no estaba normativamente previsto a esa fecha, lo cual es toda una enseñanza en sí misma. También Marcheschi hace referencia a las directrices de la OCDE como sí un apoyo útil, pero no como un reemplazo de la normativa local. Totalmente. En Cámara, cuando llega esto a Cámara, la Cámara nos recuerda algo que es muy importante también que todos tengamos en cuenta, y es el hecho de que el Tribunal Fiscal de la Nación está al frente y en el centro de todo el sistema procedimental que creó en su momento la Ley 11.683. ¿Por qué digo esto? Porque la Cámara advierte que cuestiones fácticas, la plataforma fáctica probatoria, está exclusivamente en manos del Tribunal. Y en esto basa parte de su decisión al decir el tribunal falló adecuadamente. La Sala A hizo un análisis profundo y adecuado, no hay arbitrariedad, con lo cual yo no puedo opinar sobre eso. Esto es algo que tenemos que considerar. Finalmente la Corte, o mejor dicho Laura Monti, que nos tiene acostumbrados siempre a dictámenes muy profundos y muy sesudos, una vez más hace referencia, invoca el principio de seguridad jurídica, invoca la importancia de no aplicar retroactivamente normas, de darle certidumbre, la certidumbre que pedía Pablo esta mañana, ¿no? Bueno, por suerte tenemos este tipo de pronunciamientos. Sí. La Corte se remitió el 12 de marzo de este año a lo que dijo la doctora Monti. Ahora fíjense, 24 años desde que se presentó la declaración jurada para que el contribuyente se entere que lo que hizo en su momento estaba bien. Esto de seguridad jurídica, ¿no? Tanto tiempo después atenta contra eso. Pero es importante dejar afirmadas esas cuestiones, ¿no? Lo de la aplicación o no de las normas de la OCDE, que no puede ir más allá de una norma local, y la retroactividad. Interesante. Gabriel, hay otra sentencia también, si hablamos de sentencias que se originan en periodos fiscales de hace mucho tiempo, Adidas, ¿no? En este caso falló de Cámara. Esta sentencia, digamos, es con un tema que arranca en el año 96, cuando Adidas se instala en Argentina. Hasta ese momento Adidas no estaba en la Argentina, y se crea la sociedad, aporte de capital, 12.000 pesos. Al poquito tiempo, Adidas Alemania le hace un préstamo, como es lógico, digamos, capital de trabajo inicial. Y acuérdense esto que voy a decir ahora. Cada uno define el modelo de negocios con el que quiere operar. Nadie me puede obligar a operar con un modelo de negocios, mientras no sea ilícito, que yo no decido. Yo soy el señor inversor, ¿sí? Y digo, a esta compañía la voy a fondear con un préstamo, o a esta la voy a fondear con un aporte de capital. Ante esa situación, años después, unos cuantos años después, viene el fisco y le hace una determinación de oficio a Adidas diciéndole que lo que había deducido por diferencias de cambio y lo que había deducido por intereses pagados por esos préstamos no correspondía, que eso era un aporte de capital que, conforme el artículo de la Ley de Procedimiento que habla de la realidad económica era esa, sumado a lo que el fisco denominó vocación de permanencia, ¿sí? O sea, que la vocación de permanencia que tenía Adidas Alemania en Adidas Argentina era a través de un aporte de capital y no de un préstamo. Entonces, a partir de ese primer aporte de capital del año 96 hacia adelante, para hacer, digamos, uso del tiempo que tenemos, hubo otros préstamos, ¿sí? Y hubo capitalizaciones de algunos préstamos. Le hace la determinación de oficio, van a discutir al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal le da la razón a la compañía. ¿Por qué le da la razón a la compañía? Y recordemos lo que dije hace 3 minutos, ¿sí?
Nadie me puede obligar a usar un modelo de negocio que yo no quiero mientras no sea ilícito. Ese tema de la vocación de permanencia, que no era un aporte que era un aporte de capital y no un préstamo. Entre el momento que el fisco hizo la determinación de oficio y el momento en que Adidas Argentina recibió los préstamos o capitalizó parte de ellos y transformó una deuda comercial en una deuda financiera de largo plazo, hubo una cosita menor en Argentina que fue el 2001. ¿Sí? Menor. Un detalle. Menor. Y esa cosita menor me parece que afectó mucho a los negocios de las compañías, ¿sí? Entonces, esa vocación de permanencia que decía el fisco, que no quería pagarlo, que era un aporte de capital, se perdió la parte, o se comió el capítulo del 2001, ¿sí? Ergo, el Tribunal Fiscal le da la razón a la compañía partiendo de este análisis, ¿sí? Partiendo de este análisis. El fisco apela. La apelación va a la Cámara, en lo contencioso administrativo federal, Sala 3, y la Cámara le termina diciendo al fisco, con otras palabras, algo parecido a lo que dije yo, ¿sí? Que nadie puede obligar a un sujeto, empresa o persona física, a hacer los negocios de otra manera, lo que él quiere, salvo que sea ilícito. Entonces, si acá hubo préstamos documentados, intereses pagados y demás, ¿dónde estuvo la realidad económica diferente? Dice la Cámara. Convalídase el fallo del Tribunal Fiscal y no hablemos más. ¿Sí? Y no hablemos más. Veremos si ahora, porque esta sentencia es de febrero de este año, veremos si el fisco la apela, que seguramente la apelará y que pasará en la Corte Suprema, ¿no? Tema muy común, hay muchas empresas todavía muchísimas, con este tema. Muchísimas. Pero de vuelta, 96 y estamos en el 2024, ¿no? Sí. Hay un poco el concepto también que decía la Cámara, bueno, tiene que ser manifiestamente improcedente. Exactamente, ¿no? exactamente. Por eso digo, nadie me puede obligar a hacer los negocios de otra manera, porque si yo lo que quiero hacer es esto, fondearla de esta manera a mi compañía. ¿Desde cuándo me van a decir? Importante, siempre decimos en este tipo de causas, la prueba bien soportada. Por supuesto. Bien, Marcelo, vuelvo. Vamos a seguir discutiendo. Ojalá que las proyecciones se cumplan y no tengamos inflación, pero igualmente vamos a seguir discutiendo temas de ajuste por inflación por mucho tiempo. Entre otras sentencias hay dos, hidroeléctrica Los Niwiles y Mármoles y Granitos, ¿no? Que ahí, bueno, como va evolucionando el tema, empezó siendo Candy, bueno, la discusión si ahora tenemos esos casos, son Candy o no, pero bueno, otros ingredientes, sextos, la actualización de costo de intangibles, bueno, ahí, ¿qué podemos rescatar de esas dos sentencias? Bueno, me quedé pensando, dentro del top 10 también está Telefónica, claramente, ¿no? Al que todos estamos... No quería ser autorreferencial. Deberías. Efectivamente, como dice Diego, hay una constante vuelta de tuerca, ¿no? Sobre el tema de cómo aplicar el ajuste por inflación y qué hay que demostrar para que se habiliten los medios cuando con una mentalidad bastante mezquina los legisladores evitan o intentan evitar o diferir su cómputo, su aplicación. Los dos casos que mencionaba Diego, tanto Mármoles y Granitos de San Luis como hidroeléctrica Los Niwiles, pertenecen a lo que yo denominaría el bloque federal, la justicia federal que tiene en todo el país una presencia fundamental en estas cuestiones, y también aquellos contribuyentes que inician acciones declarativas de inconstitucionalidad, que son el caso, tanto un caso como el otro, los que menciono. El de Mármoles y Granitos, con la particularidad de que ya tiene fallo de corte que desechó por artículo 280 la procedencia del recurso extraordinario interpuesto por el fisco, con lo cual ahí
ya es cerrado lo que dijo la Cámara Federal de Mendoza, la Sala B. No así el caso de Hidroeléctrica Los Nihuiles, que todavía tiene pendiente el trámite en la COP. En mármoles y granitos, lo que es muy interesante es que se trata del periodo fiscal 2019. Ya estamos, obviamente los años siguen pasando, ya no estamos enfocados en el 2002, que fue el periodo que todos litigamos en su momento, y que gracias a Candy encontramos un punto en la confiscatoriedad acreditada para que se reconociera la inconstitucionalidad del régimen. En mármoles y granitos es 2019, y ahí lo que se cuestiona es la constitucionalidad del diferimiento en sextos, y es lo que precisamente reconoce primero el Juzgado Federal de San Luis y luego en 2024 la Cámara Federal de Mendoza en febrero. Además es interesantísimo, el fallo de primera instancia, el de San Luis, a mí particularmente me sorprendió en cuanto al valor, a la puesta en valor que hace del informe pericial contable. Rescata la tarea del perito, tiene conceptos muy interesantes en cuanto a la necesidad que tienen los magistrados de complementar su conocimiento con el que les aportan los profesionales, en este caso ciencias económicas, contadores, y cómo claramente en esta temática es protagónica la presencia de esa pericia correctamente llevada adelante. Y la diferencia que también vemos en fallos que con pericias que no son lo suficientemente sólidas, puede llegar a perder la posibilidad de invocar el derecho el contribuyente. En el caso de Hidroeléctrica Los Nihuiles, es interesantísimo que la Cámara Federal de Mendoza considere acreditada la confiscatoriedad con una diferencia del 34.86%, 87%. Lo cual lleva a Candy, siempre ese indeleble fallo del 2009 que nos ha permitido cuestionar exitosamente en numerosas causas, invocando esta confiscatoriedad en el caso concreto. Digo, la Cámara Federal de Mendoza ha dado un paso más allá, obviamente en un correctísimo entendimiento de lo que se debe entender por principio de no confiscatoriedad, esto de el avasallamiento del capital o de la renta de manera sustancial. Resta ver qué dirá la Corte en el caso de Los Nihuiles. Ya hay otro fallo de Los Nihuiles en la misma línea. De manera que, bueno, es importante tenerlo en cuenta y no claudicar en estos planteos, ¿no? Interesante, sí, en un contexto de tasa nominal del 34% bastante reducido, pero bueno, ¿qué interpretará la Corte de una absorción sustancial, ¿no? En ese caso, sí, la duda es, cualquier peso adicional a la tasa nominal se verifica que hay una absorción sustancial o no. Y lástima que desestimó el caso de mármoles y granitos, pues bueno, ahí hubiese tratado el tema de los sextos, ¿no? Que es lo que queremos ver. Casualidad o no. Casualidad o no, no lo Se trató. desestimó. Bien, y el último de los antecedentes que comentamos ahora es, bueno, el famoso caso de la ecotasa. Sí, mamarracho, digamos. A ver. Sí. Si digo mamarracho, estoy diciendo desprolijo, ¿no? O sea, ese es el fondo de lo que quiero decir educadamente. Yo creo que a esos señores concejales había que juntarlos a todos y hacerles leer lo que escribieron, después de que lo escribieron, tantas veces hasta que entiendan la pavada que escribieron, como ordenanza fiscal y como ordenanza tarifaria, ¿no? Porque a veces se hace más fácil discutirlo cuando te están ridículo. Claro, por eso. Entonces, ahí aparece este señor, Santiago Cantalupi, un héroe de los tiempos modernos, que presenta una medida en la justicia de Río Negro para plantear, digamos, la inconstitucionalidad, arbitrariedad, bla, bla, de lo que era esta, digamos, ecotasa. Y el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia, ¿sí?, cómplice, lo digo yo, también me hago cargo siempre de lo que digo, cómplice, le dice, no, estás equivocado, Cantalupi.
esto está fenómeno. Está bárbaro cobrar esta ecotasa. No sé de qué te quejas. Y el señor Cantalupi, se ve que era bastante gallego como yo, dice, así, bueno, vamos a la corte. Y va con una acción declarativa de inconstitucionalidad, acompañada de una medida cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando de junio de este año. Entonces, este señor básicamente lo que dice es, esto es inconstitucional, esto es ilegal, esto es confiscatorio, esto no es igualitario, y sigue adjetivando todos principios constitucionales violados. Y hasta que uno empieza a adentrarse en la causa y ubicarse en el paraje, digamos, geográfico donde se quería aplicar esta tasa, digamos, dice, a ver, ¿dónde está el problema acá? Porque para que llegue hasta la Corte con esta tasa. Y el municipio que creó esta tasa, o el Consejo Deliberante que creó esta tasa, es el de San Carlos de Bariloche, que seguramente los concejales con la mejor buena voluntad y pensando en preservar el medio ambiente de los arbolitos, la nieve y todo lo que hayan pensado, dijeron, le vamos a cobrar una tasa a todos los turistas, esto es lo que dice la ordenanza, a todos los turistas, y esa tasa va a ser de mínimo y máximo, ¿sí? Mínimo y máximo, las dos cosas, dice, de un valor estimado diario por 3 días. Entonces, ahí uno empieza a tratar de entender este disparate y piensa, turista, ¿quién es turista? El que va a dormir al hotel, pero el que se alquila una cabañita, duerme en una carpa o en la estación de micro de Bariloche, ese no es turista. Y contamina 3 días nada más, por eso le cobramos por 3 días. Y si se queda 15, los otros 12, ¿qué es? ¿Contamination free? ¿Cómo es la película? Está estudiado que son los 3 primeros días. Se ve que lo estudiaron estos muchachos de los consejos del Deliberante, estudiaron que 3 días contamina el pibe o la piba y el resto no. ¿Y quiénes viven en Bariloche? No vive nadie, son los turistas nada más, porque el señor que va caminando por el centro cívico, agarra un papelito y lo tira a la calle, ¿sí? O lleva a su perrito, hace lo que tiene que hacer y no lo junta. Ese no contaminó, pero ese es de Bariloche, no es turista ese. A ese no le cobramos nada. No duerme tampoco ese, o duerme en su casa. O sea, tratemos de seguir la ilación de este disparate, ¿no? Y el disparate llega hasta el tema de, ¿pero esto es una tasa o un impuesto? Si es una tasa, ¿cuál es la contraprestación? Le pido por favor que no se rían. Lo estoy viendo a mi amigo Fusiño, se te está riendo. Yo sé que hago algunos chistes, pero espera. Entonces digo, ¿esto es una tasa? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Esto es un tributo o viola la ley de coparticipación? ¿Esto no lo pensaron estos muchachos? Se ve que tampoco. O sea, hicieron la gran La Molina, el árbitro de fútbol. Siga, no pasó nada, a ver, pasa, la cobramos. Si nadie se queja, pero apareció Cantalupi. Y ahora redondeamos la locura. ¿Para qué se van a usar los fondos recaudados con esta tasa? Para hacer un skate park. No, tomémoslo en serio, estamos hablando de una tasa. Un skate park, mejorar las playas no céntricas de San Carlos de Bariloche, ¿sí? Poner algunos jueguitos para los chicos, porque eso siempre queda bien en una ordenanza, poner los jueguitos para los chicos.
también ayuda a pasar. O sea, descaradamente caraduras de estos muchachos. Bueno, todo esto que estoy diciendo yo, parte es mi opinión, o todo es mi opinión, digamos, pero dicha con mi estilo, la corte lo dijo de otra manera, y le dice, se acabó, se acabó. Esto es inconstitucional, viola todo, no tienen cara, vuelva otra vez al tribunal de origen, o sea, a la Suprema, al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro y deshagan este mamarracho, muchachos. Deshagan este mamarracho. Muy importante, porque digamos, la creatividad del Consejo de Bariloche se repite, ¿no? Sí, en otros lugares. Sí. Como decía, a veces cuando es más... Déjame decir este bocadillo que no lo habíamos hablado. Si yo les digo algo, se van a reír, salvo los que lo sufren. Hay un municipio, ¿sí? ¿Por qué estoy dando al tanto del municipio? Me toca atender a un banco como cliente y, digamos, tiene casas en varios municipios. Hay un municipio que todavía cobra la tasa COVID. Hoy. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos discutiendo, obviamente, ¿no? Pero hoy cobra la tasa COVID. ¿El COVID se terminó, dijo Alberto, no, en algún momento? Sí, bueno, la siguen cobrando. Entonces, palabras respetadas y la hay. ¿cómo? Hoy en día, sobre todo. No, pero por eso es importante. Sí, otros precedentes más, ¿no? En donde en definitiva la Corte dijo, no, esto no es una tasa, no está delineado con los requisitos que tiene que tener una tasa. Pero bueno, se está replicando mucho, ¿no? Sí, un poco sí. Los pocos fondos que llegan a los municipios hacen que los consejos tengan ganas de crear cualquier mamarracho, como en este caso. Así que es importante. Bueno, a ver, un poco recorrimos estas 6 sentencias para hacer un resumen de este contexto. ¿Cómo ven a futuro? ¿Qué temas están todavía pendientes o estiman que la Corte decida abordar? Y bueno, que nos ayuden un poco, como dice el lema, a crecer, ¿no? Con seguridad jurídica. A ver, yo me quedé pensando y vuelvo un poquito a lo que hablábamos en cuanto a las palabras de la administradora, ¿no? A veces uno espera que una reforma, una nueva reforma, traiga algo nuevo, algo que nos permita mejorar, crecer. Y quizás lo que no se hace es utilizar las herramientas que ya están. Una que a mí personalmente me sorprende es la aplicación feroz del artículo 193 de la Ley 11.683, léase apelar robóticamente absolutamente toda sentencia que el fisco sale perdidoso. Es robótico. Ya uno sabe, al cliente uno le dice, olvídate, el recurso extraordinario lo van a interponer, la queja la van a interponer, van a impedir hasta último momento posible. ¿Qué sentido tiene eso? De la mano de estos conceptos que estamos hablando, ninguno. Pero el propio artículo prevé la posibilidad, no sé si alguno de ustedes me sorprendería, que tengamos casos en los que se hizo el informe, el trabajo que requiere internamente justificar el por qué se consiente la sentencia. Eso no ocurre. Acuerdo conclusivo voluntario, hoy lo mencionaba Alberto Mastandrea, nunca se reglamentó. Queremos reducir la litigiosidad, ya tenemos la figura en el artículo 16.1 Hay herramientas, de la ley. faltan ponerlas en práctica. Pero, ¿por qué no las ponemos en práctica? Queremos un espíritu colaborativo, de transparencia, trabajemos sobre eso. En la ley 27.260, me acordaba hoy, también se pretendieron acortar los plazos del tribunal fiscal. ¿Se logró? Que yo sepa, no. En el caso Bayer, de 2006 hasta 2018 para que resolviera el tribunal fiscal. Ni que hablar de los tiempos de la Corte. Entonces, y combinado todo esto con la apelación sistemática de toda decisión, fíjense lo que pasa con ajuste por inflación. Informes de peritos, vuelvo a este punto, que acreditan el efecto confiscatorio. ¿Qué sentido tiene llevarlo hasta la última instancia? ¿Por qué no consentirlo en la propia instancia administrativa? Bastante ya que tengo que salir a demostrar que es confiscatorio. Encima tengo que continuar discutiéndolo por 15, 20 años. Es absurdo. Este sistema
no resiste. Así no resiste. El hecho de que se empezó a imponerse las costas al fisco, capaz que puede servir Mendoza impone costas al fisco en los dos casos que mencioné. Mendoza toma la acción declarativa y dice, sí hay un caso, lo cual también es valioso, pero no alcanza. No alcanza si los tiempos van a ser estos. Miren, en su momento Agustín Gordillo, el administrativista, o el profesor José Osvaldo Casás, que también nombraba hoy Francisco Pérez, una y otra vez aprovechaban en las sentencias, o en el caso de Gordillo en sus libros, para decir una justicia lenta no es justicia. Hay que abogar por plazos más cortos. Aprendamos de los errores y si no, que venga ChatGPT y nos ayude, yo qué sé. No pensaba hablar de inteligencia artificial en este panel, estoy lejos de ser un experto, pero de verdad que alguna vuelta le tenemos que encontrar. No sé. Y otra cosa, habrán notado que no hablé de armonización, esa palabra no la utilicé en ningún momento en mi exposición, me pareció que ya estaba cubierta la cuota. Está armonizado todo 2024, 2025. Quédate tranquilo. Gabriel. A ver, yo tengo una filosofía que es difícil que la vaya a cambiar a esta altura de la vida y siempre se lo digo a los clientes, ¿no? No se queje si no se queja. ¿Sí? No se queje si no se queja. Porque yo te cobro mi tiempo como asesor impositivo y trato de darte las mejores soluciones para los temas que me consultas. La hora de psicólogo esa la cobro el doble, ¿sí? Porque si vas a venir a estar llorando y insultando en contra de algo, pero cuando decimos, ¿vamos? Ah, no. Y bueno, entonces la hora vale doble, ¿sí? Estas sentencias, digamos, tampoco como vidrio, estas sentencias son para pensar, como decíamos con Marcelo y con Diego cuando charlamos, respecto a entender algo, que tratar de armonizar en definitiva, y eso creo que lo dan también los años de experiencia, los tiempos políticos con los tiempos técnicos, ¿sí? O con los temas técnicos. Hasta hace 8 meses, la orquesta tocaba un determinado ritmo, ¿sí? Y, no sé, de casualidad, las sentencias salían de una determinada forma o no salían. Ejemplo, y esto es información, no es digamos, intuición. Las sentencias del aporte solidario hasta determinado momento estaban todas paradas, no salía ninguna, y de repente, pum, 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 empezaron a salir todas juntas, ¿sí? Algo pasaba. Entonces, hoy la música creo que es otra, y estos fallos que elegimos son todos desde que empezó la orquesta nueva, ¿sí? Entiendo, hay que ver el tiempo para adelante de la orquesta nueva con los tiempos técnicos, con los temas técnicos, pero yo nunca me voy a cansar de decir no se queje si no se queja. Si yo creo que tengo la razón en un tema, lo voy a ir a discutir, aunque sea por un tema de principios, ¿sí? ¿Por qué? Porque este señor Cantalupi o el señor tal que fue a discutir, a lo mejor no tenía problema de pagar los 3 días de la tasa, era un tema de principios quizás. Y dijo, no me voy a someter a esto y voy a discutirlo. Entonces me parece que eso es lo que en el fondo, no nosotros que somos todos tributaristas, sino las empresas, lo hablaba recién en la mesa con alguien, el director, el presidente tienen que, digamos, sacarse un poquito de la cabeza eso de, no, ya sé, tengo la razón, pero si salgo en el Infobae, salgo en la tapa de La Nación, fui a discutir esto, me llama el secretario Mondorgo, bueno, bancátela, vamos a discutir. Si tenés tu derecho, no estás discutiendo algo que no tengas razón, si no, no irías a discutir. Entonces, dale.
Por eso remarcable de Cantalupi, que tuvo que recorrer toda la justicia Total- local, ¿no? Porque otra cosa totalmente, es totalmente. cuando tenés abierta la vía federal Sí, y sí, 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 se sí. discute en otro Sí, sí, ámbito, ¿no? sí, 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 sí. Antes de cerrar, una pregunta que nos trasladan es, ¿están recibiendo casos de inspecciones de AFIP por actualización de quebranto en el impuesto a las ganancias? ¿Cuál es Sí. la postura? Bueno, sí, efectivamente, Sí, en mi sí. caso sí lo estamos recibiendo. Sí. Bueno, dependiendo, hay dos argumentos, la literalidad y la confiscatoriedad. Si estamos en presencia de confiscatoriedad, es otro Sin partido. meternos en otro tema, ¿no? Informalmente, en algún caso están terminando aceptándolo, Bueno, informalmente. Sí, tengo la misma off the record información. No, esto es caso Bien. que estoy manejando yo. Pero no está verbalizado ni expresado. Es casi como que uno dice no lo vio y lo validó. Confiscatoriedad. Sí, confiscatoriedad. No, el 25. solo literalidad del artículo 25, Sí. por eso digo, es otra... En el no, artículo ahí. 25, esta jerarquía todavía no la estamos viendo. Bien. Pero bueno, no perdamos la esperanza y si no habrá que, como bien decía Gaby, habrá que quejarse. Así es. Y sí, Bueno, Gabriel, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. gracias a ustedes.